Aunque vamos con un pelín de retraso, pero obviamente es muy importante que haya tiempo para las preguntas y para las consultas y, por lo tanto, ahora, tal y como dijimos al principio, abrimos un turno de preguntas durante unos minutos, tanto para el embajador como para César Pla. Sí, ahí, Marina. Sí, quería saber, la pregunta es para César Pla, respecto a ¿cuánto plazo queda entre que has hecho ya la prueba presencial, es decir, de media, a cuando has hecho ya la prueba y te llaman? ¿Cuánto es más o menos el tiempo? Las listas de reserva tienen una validez normalmente de 1 año que se suele ampliar a 2. Las generalistas. Se puede decir que duran tanto hasta que se crea una nueva promoción. Las especialistas duran muchos más años, vamos a poner 4 o 5 años, en este caso hasta que consideran que han quedado obsoletas y la gente ya no va a reaccionar. Lo normal es que durante los primeros meses se llaman a varios y luego hay un bajón. Y un bajón porque a lo mejor vamos a poner en las generalistas es continuo, pero las especialistas, si buscan, pongo el ejemplo de médicos, van a buscar a 1 o 2, han seleccionado este año a 10, que hay 3 españoles. Bueno, seleccionan 1 o 2, pero no están seleccionando médicos continuamente. Lo normal es que a partir del segundo mes uno empieza a poder tener alguna oferta. Y como digo, a decir que sí, pero no vamos a poner que el plazo es meses de media hasta que uno tiene el puesto de trabajo. La posibilidad pueden pasar meses. Y la segunda pregunta que quería hacer era con respecto a las entrevistas presenciales y estructuradas. Quería saber qué tipología de preguntas te hacen y qué se debería contestar. Es decir, por ejemplo, una persona que está graduada, recién graduada, aparte de tener las competencias que ya habéis puesto, ¿qué deberían aportar además? No todas las preguntas van a ir referidas al historial de cada uno. En ningún momento van a ir ni a conocimientos cero, con lo cual van a ser todo ejemplos prácticos, ejemplos en los que puedas demostrar que tienes alguna de las habilidades o competencias, de una en una. Sí, aquí en relación con el tema de la entrevista hay que distinguir entre la entrevista estructurada, que forma parte del proceso de selección, y una vez que se ha superado el concurso, el tipo de entrevista a la que se invita a un candidato que ha superado un concurso para, en su caso, ofrecerle un puesto de trabajo. Y ahí es donde, como se ha indicado antes, se tiene en cuenta ya la experiencia y lo que el candidato, lo que la persona que ha superado el concurso ha hecho. Es decir, que en ese momento puede pasar que el panel en su momento ha fijado un orden en la lista de los candidatos aptos en función de las pruebas que han realizado. Pero, sin embargo, en ese momento, quien a lo mejor aparece el último de la lista, pero que es apto, puesto que se le ha superado el concurso, es a quien le ofrece el trabajo, imaginemos, en función del puesto o la persona que están buscando. Imaginémonos que en un determinado momento hay una vacante en la Dirección General Pesca de la Comisión y se busca un candidato para ese puesto. Y resulta que el último de la lista ha sido una persona que ha tenido ya un trabajo relacionado con el tema pesca. Imaginémonos que es alguien que en Vigo, un español, colaboró con una cofradía de pesca o ha hecho un trabajo sobre la materia y, en ese sentido, es esa persona a quien se le va a ofrecer el puesto, aunque fuera el último de la lista. Hola, mira, tengo 2 preguntas. La primera es que ha dicho César Pla que las oposiciones de lingüistas se iban a convocar, pero no se podría escoger la lengua español. Entonces, querría saber si hay algún criterio o cuándo se van a poder celebrar las oposiciones para traductor e intérprete con español. Y la segunda pregunta es que si no se celebraran, si se puede entrar como administrador y luego llegar a pasar, o sea, a dedicarte a lo que es tu ámbito de traducción o si no es posible. Hombre, las necesidades las pone la propia empresa, la propia Comisión Europea, pues tiene sus lingüistas de lengua española. Si tiene suficientes y no tiene muchas bajas ni se van a producir jubilaciones, considera que tiene cubierto las necesidades, o bien de juristas lingüistas. Convocaron el año pasado para el Tribunal de Justicia con español y ahora son para Consejo y Parlamento, van sin español. Bueno, pues han considerado que no necesitan. Difícil que un administrador termine trabajando en tareas de interpretación. Todo es posible. Veo más fácil a lo mejor un intérprete
o un traductor termine fuera del sector. Pero bueno, para eso es posible, porque la movilidad a la larga nada lo impide. Una persona aprueba administrador por una especialidad, pero es sobre todo administrador. Lo raro es que si ha aprobado por una oposición muy especial, termine fuera de ese sector. Es posible, pero lo normal es que si no convocan ahora lingüistas, hay que esperar al momento. Pero entrar como administrador y lingüista, siendo posible, no sería normal. Yo propiamente, en relación con la segunda pregunta, de mi experiencia de trabajo en el Consejo, en aquellos años conocí casos efectivamente de lingüistas que pasaron a trabajar como administradores. Y esto pues fue algo, no diré frecuente, pero en fin, conocí varios casos, lingüistas o intérpretes o traductores que se convirtieron en administradores. Sin embargo, no llegué a conocer ningún caso de algún administrador que pasó a trabajar como lingüista, en el sentido de que esto tiene una explicación. Estamos hablando, en el primer caso, del paso de un especialista a un generalista a un especialista sería algo más extraño. Porque además, en el procedimiento de selección le hacen unas traducciones o interpretaciones de activa-pasiva que no habría ningún sistema de probar más que unas pruebas. Y para los cambios no hacen exámenes, normalmente. Para cambios simplemente son entrevistas, pero no hay la posibilidad de pruebas. No se os olvide también en lingüistas el tema de los freelance, tanto en interpretación como en traducción, la posibilidad de apuntarse a bases de datos donde os pueden llamar, y hay también unas pruebas que están incluidas en nuestra página web, los calendarios de pruebas. Ahora mismo tranquilidad porque serían creo que a comienzo, serán a finales de año todavía. Creo que hasta octubre no hay exámenes para español. Olá. Há restrições para estrangeiros ou se podem se candidatar pessoas que nasceram fora da União Europeia? El acceso al funcionariado está limitado a los nacionales de los 28 Estados miembros. En este sentido, pues esta es una de las condiciones sine qua non para acceder a un concurso, ser nacional de alguno de los 28 Estados miembros. Yo supongo que cuando ha planteado la pregunta extranjero, se refería a extranjero de un país no miembro de la Unión Europea. Si fuera un no español, evidentemente, cualquiera de los nacionales de alguno de los 28 Estados miembros puede presentarse a los concursos. Otra cosa son la realización de prácticas en las instituciones. Las prácticas, en el caso de la Comisión, pues están abiertas a nacionales jóvenes de los Estados miembros, pero también de algunos países terceros, en concreto pues los países del Espacio Económico Europeo o los países de la vecindad europea. Pero en este caso se trataría solamente de prácticas. Hola, yo me ha resultado un poco abrumador el hecho de que hay tantas opciones diferentes de diferentes concursos, también las becas. Me gustaría saber si hay como un modelo eficiente para acceder finalmente a un trabajo, si recomendáis que primero intente realizar una beca, una de las prácticas, y luego presentarme a un concurso porque tendría más posibilidades de acceder. Y también si empieza a solicitar todo, si a lo mejor ellos lo tienen en cuenta en los diferentes departamentos, diferentes instituciones, se dan cuenta de que te da igual lo que sea, que estás optando a lo que te den o algo así. Primero sí animaría a realizar una posibilidad de prácticas. Ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad, pero por lo menos intentarlo, por supuesto. O sea, hacer unos meses de prácticas, primero confirma el interés del candidato a esa aventura fuera de España, a esa aventura en Bruselas, en lo personal, pero luego se empieza a conocer a la empresa y eso va a facilitar luego la manera de hacer algunas pruebas como las de juicio situacional o la entrevista, se pueden hacer mejor si se ha participado ya dentro. Presentarse a todas las prácticas lo hace todo voluntario, se está presentando a todas, por lo cual eso no importa, todo el mundo sabe que se presenta a todas las prácticas, sabiendo que si tiene éxito en unas, aunque no fueran las que más prefiriera, le va a imposibilitar hacer otras. Oposiciones, a todas las que te puedas presentar. Hay únicamente una duda, presentarte a algunas en las que por titulación no te puedas presentar. Ahí puede quedar la duda si el sistema al final puede quedar marcado. Si piden, por ejemplo, ser veterinario, y yo me puedo presentar, digo, así hago los ejercicios y luego me excluirán por no ser veterinario, pero me formaré en los ejercicios. Eso queda la duda si en algún momento esa práctica puede molestar de alguna manera a EPSO. Lo normal es ser leal y decir, hombre, si es una de veterinario y yo no soy veterinario, no pinto nada, no puedo utilizar el campo del examen como campo de pruebas.
pero por poder se puede llegar a hacer. Oposiciones, cada uno se presenta a todas, asistentes, insisto, y administradores, y al mismo tiempo a contractuales. No pasa nada. Mi ánimo es el que tenga la oportunidad, como es gratis, en el amplio significado de la palabra, hacer todo lo que inscribiros en todas. Contractuales, asistentes y administradores. Hola. Quería preguntarles si quisiéramos empezar, apuntarnos a la página de EBSO. ¿Dónde nos formamos aquí en España? O sea, que nos digas, has hablado de plataformas, de posibles becas que tenéis para acceder a la formación en esas plataformas y comenzar a practicar los test. Quiero decir, que nos deis una pista. No sé, a lo mejor tampoco podéis hacer propaganda de alguna empresa en concreto, de alguna universidad, de algún curso, pero te quiero decir, yo el mayor problema que veo, yo en mi caso, por ejemplo, no soy de Derecho ni de Económicas. Entonces, a mí siempre el Derecho y Económicas me parece como un mundo farragoso en el que entrar, ¿sabes? Pero cuando tienes las vías, entras. O sea, no me da miedo el papeleo, digamos, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, he sido becada. Yo he hecho prácticas en la comisión, en la DG de Medio Ambiente, y he hecho prácticas en delegación en Nueva Delhi, con unas becas que había de la ECID, que no sé si existen, para prácticas de españoles en organismos internacionales. Desde aquí animo a todos los que estáis aquí. O sea, yo soy alumna, he sido alumna de la Universidad de Valladolid, soy una persona normal y corriente, mis padres no son diplomáticos, o sea, he ido a la escuela de idiomas y me he formado en la universidad pública. Y a mí personalmente me ha sido más fácil entrar a hacer prácticas en las instituciones europeas que la administración española, que ni lo he intentado, ni en las empresas españolas. O sea, me ha sido siempre mucho más fácil acceder a los programas europeos porque me parece que la selección de los candidatos es más justa. ¿Y yo cómo accedí a las prácticas de Nueva Delhi? Pues es que es alucinante, simplemente conseguí los correos electrónicos de la gente que trabaja allí, les mandé un email, les dije que estaba en Nueva Delhi por otras circunstancias que no tenían nada que ver y yo quería hacer prácticas en ECO o en cooperación al desarrollo. Y no solo me contestó los jefes de ECO y de cooperación al desarrollo, es que me contestaron, pues yo mandé a todas, lo que tú dices, a todos. Me contestaron todos que si quería hacer una entrevista, pero al final me interesaba ECO y cooperación y me quedé con ECO y cooperación. Entonces, hay que decir que hay que moverse, pero que luego también lo que es muy frustrante es volver a España, porque cuando has tenido esas experiencias es como cuando vuelves de Erasmus o te hundes en la miseria. Entonces, aquí el problema es cómo volver a conseguir salir y reengancharte y formarte. Entonces, sí que si nos podéis dar pistas concretas, o sea, ¿dónde podemos llamar a un teléfono a Madrid? A partir de ahí nos metemos en una web, investigamos y nos buscamos un formador o nos buscamos ciertas empresas. Bueno, premiar la osadía y valentía que comentaba esta compañera. Evidentemente hay que atreverse a hacer estas cosas. Formación, como comprenderéis, hay multitud o varias academias en España. Todas empiezan a ofertar sobre los test de razonamiento verbal lingüístico, pero me temo que tendréis que estar a través de la representación en bilateral, ya os podríamos dar más datos, pero se incluye sobre todo formación online. En online ya no son tantas. El único problema es que os den formación online y que os permitan hacerla en castellano, porque el examen lo haréis en castellano y allá no son todas. Algunas francesas solamente lo permiten hacer en inglés. Pero buscar en online, olvidaros necesariamente en España, porque hay que hacerlo en ordenador. En España vais a encontrar las habituales, las que conocemos todos, pero son presenciales. No sé si tienen centros en Salamanca o no. Yo conozco que en Madrid sí lo hay y se están centrando en los temas de los test, nada más. Sí, pero te quiero decir, no me has contestado a la pregunta, ¿me entiendes? A mí me da igual hacerlas online con quien sea. En inglés, en francés, me da igual, en portugués. Pero los nombres y a ver, yo estoy harta de gastarme dinero en formación, de la que mucha de esa formación, cuando ya te metes y conoces, pues sabes que ha sido un error. Cuando ya conoces más el tema, el problema es cuando no conoces el sector. Entonces tú te gastas dinero en un preparador, en tal. Entonces llega un momento en tu vida que estás dispuesto a gastarte dinero y tiempo, pero intentar acertar dentro de lo posible. Contacta con la representación. ¿Sabes? Y luego otra cosa, ¿qué porcentaje de plazas hay para trabajar en exteriores? Por favor, muy brevemente para que haya más preguntas. ¿La última pregunta era? Para trabajar en exteriores, o sea, dentro de la comisión, eso, pero fuera de la Unión Europea. Las prácticas son, por en tu caso ya no se podría, son gratuitas, o sea, no retribuidas en cualquier delegación. Y para trabajar en delegaciones ahora mismo está a probar el Servicio Europeo de Acción Exterior, cosa que no dan muchísimas plazas ahora mismo porque tienen la rotación interna entre el personal interno de ellos. Hola, buenos días. Tengo una pregunta respecto al aprendizaje obligatorio de lenguas para entrar en las instituciones europeas.
En el caso de los lingüistas, para optar a una promoción, ¿cuál es el número de lenguas que hay que tener? ¿Hay que adquirir una cuarta lengua o hay que tener 3 lenguas? Con carácter general, como he dicho, para un funcionario se requiere una lengua adicional. Yo no tengo absoluta seguridad en el caso de los lingüistas si se requiere también una cuarta lengua. Habría una cierta lógica en que se requiriera una cuarta lengua, pero yo personalmente no puedo asegurarlo. Hola, yo quería preguntar sobre la reunión del 10 de marzo, sobre la sentencia del tribunal, sobre los idiomas y cuánto más o menos van a tardar en revocar la suspensión de las oposiciones y volverlas a convocar. No lo sabemos, solamente sabemos que se reúnen el 10 de marzo. Esperemos que el 10 de marzo tomen una decisión. Hasta ahora mismo, oficialmente, solamente nos han dicho que se aplazan a otro momento durante el año 2016. Oficialmente es eso, a otro momento durante el año 2016. Yo me temo que será difícil el 10 de marzo tengan una solución. Yo creo que habrá un retraso, pero durante el año 2016 se convocan seguro. Yo lo que añadiría en relación con esta pregunta, no podemos dar una respuesta porque todavía eso no lo sabemos, pero preguntar sobre ello ya es algo positivo porque significa un interés por el tema. Entonces, lo que es evidente es que las instituciones van a seguir necesitando personal, es decir, se han suspendido o de momento se han retrasado los concursos. Este es un retraso adicional. Hasta hace unos pocos días teníamos absoluta seguridad de que el día 17 de marzo se convocarían el concurso general para reclutamiento de administradores y así aparecía en un cuadro muy útil que publica regularmente EPSO. Ahora se ha producido este aplazamiento, pero ello no impedirá que en un determinado momento se convoquen concursos para reclutamiento de personal, puesto que se necesita. Y en este sentido, lo que yo añadiría es que estos concursos, si tiene el comentario que voy a hacer se refiere también a la pregunta que ha hecho antes la compañera, en todo caso, lo que es necesario es ir preparando ese primer ejercicio. Es una preparación que es muy sencilla en el sentido de que requiere poco tiempo y se compatibiliza con otra actividad. Digo que tenía relación con la anterior pregunta, puesto que significa que no piensen en la preparación de estos concursos como algo que hacer únicamente. Uno está con otra actividad y al mismo tiempo piensa en la preparación de estos concursos. Entonces, independientemente de que ahora haya habido un nuevo aplazamiento, yo lo que les recomiendo es que sigan los que ya han empezado con ello y a los demás les animo a dedicar esa hora diaria a realizar multitud de ejercicios con vistas a la primera prueba. Es decir, que esto se prepara realizando muchos ejercicios. Son ejercicios en sí, como ya se ha dicho, relativamente fáciles si uno tuviera muchísimo tiempo, pero uno está luchando contra el tiempo y en este sentido lo que hace falta es realizar esos ejercicios que, independientemente pues, de los que aparecen en la web de EPSO, en la web de la REPER, hay estas publicaciones. Si uno teclea la palabra Orseu en el ordenador o uno teclea la palabra Arboreus en el ordenador, le aparecen unos libros en los que figuran muchos ejercicios para ir practicando de manera regular. Buenos días, gracias por la presentación, César. Me gustaría hacerte una pregunta. Cuando has dicho que pasamos todo el proceso como de selección, oposiciones, todo eso, ya que estamos ya casi para entrar dentro de un puesto de trabajo, que pueden llegar ofertas pues, muy cercanas en tiempo o que podemos esperar más plazo, 8 o 9 meses, ¿qué ocurre si en ese periodo de espera, pues por ejemplo, en mi caso, imaginemos que soy un afortunado que llega a ese punto, no veo ninguna respuesta de la Unión Europea, entonces decido, pues voy a empezar un máster. Y a mitad del máster me dicen, mira, te ofrecemos este puesto para dentro de un mes. ¿Había oportunidad de decir, en 5 o 6 meses termino el máster, puedo entrar después a trabajar o ese puesto corre a la siguiente persona que esté detrás mía? Puedes hacerlo, no lo hagas.
Puedes decir ahora mismo me viene mal porque me voy a casar, porque tiene un viaje, porque estoy estudiando, lo que fuera, pues de otro trabajo. Te van a pedir disponibilidad. No te van a pedir de un día para otro, pero desde luego de un mes para otro a lo mejor sí. Si hoy te llegas una oferta, la primera pregunta sería ¿cuándo estaría usted disponible? Entonces tú, lo normal a mes de febrero, decir, pues marzo, abril, antes de verano, no le puedes empezar a decir el año que viene. Digan, no pasa nada, buscamos a otro, pero a lo mejor tú no vuelve a pasar otra vez el autobús por esta parada. Entonces dejar el máster para otro momento. Sí. Pero ellos, penalización, no te penalizan, sino que ese puesto de trabajo pasa a otra persona. No te penalizan, es el que te estaba buscando no te ha encontrado, te puede encontrar dentro de unas semanas otro que no tiene nada que ver con este empleador. Son empleadores que no se conocen entre ellos. La Dirección General de Interior te ha encontrado a ti por tu perfil, tú le has dado calabazas, pero puede que la Dirección General de Medio Ambiente te busque al día siguiente o dentro de 8 meses, pero puede que no ocurra. Entre ellos no se van a comunicar. Mira, yo actualmente estoy cursando el máster europeo que ofrece el Instituto Europeo de Bilbao, y allí sí que hay una parte dedicada a conocimientos de la Unión Europea de Derecho, Política, Historia, un montón de temario. Entonces me pregunto si este temario, aparte de los test psicotécnicos y todos estos test que se han mencionado, si todo este temario que me estoy estudiando no me va a servir a la hora de las oposiciones. Para la oposición, con seguridad no te va a servir para nada. O sea, en ningún momento van a pedir por ahora, en ningún test, conocimientos de la Unión Europea ni conocimientos académicos de nada. Servirán, por supuesto que tendrán que servir el día de la eventual entrevista para ser contratada. Pueden llegar a servir, pero para la selección no. En la entrevista no hacen preguntas sobre... No, en la entrevista va sobre las habilidades y competencias. Vale, gracias. Creo que era por aquí. Aquí ya la última pregunta. Buenos días. Quería agradecerles la ponencia de la información que nos han dado y quería preguntarles sobre cómo es posible que el proceso se demuestre que sea justo, ¿no? Cuando primero nos dan una acreditación apta por pasar unos programas memotécnicos y demás, y luego mi cuestión es cómo es posible los procesos de selección del segundo paso, ¿no? En lo que las empresas o los organismos seguros llaman a los candidatos una vez que son aptos, ¿no? Con respecto a lo que comentaba Enrique de aptos. En la primera prueba de preselección, la objetividad es absoluta, puesto que quien está corrigiendo es el ordenador. El ordenador está diciendo pues, las preguntas si se han acertado o no se han acertado, y luego quizá, digamos, la subjetividad solo viene en esa primera prueba en el sentido de decir queremos que a la segunda prueba pasen aproximadamente pues 3 veces el número de plazas previstas, y en ese sentido pues se fija el nivel mínimo de puntuación, el necesario para que solo pase ese nivel. La prueba de selección, efectivamente, ahí hay un panel el que está juzgando, y es un jurado constituido por funcionarios de las instituciones, funcionarios de un nivel igual o superior al del puesto a cubrir. Si se trata de el nivel básico, pues prácticamente cualquier funcionario puede formar parte de ese panel. Si se tratara de un puesto de nivel superior, pues tendrían que ser funcionarios de ese grado o grados superiores. ¿Objetividad o subjetividad? Yo diría pues la que da, digamos, la neutralidad de ese grupo de funcionarios. Ello no impide que si un candidato considera que no se ha tenido en cuenta o no se ha sido, como dice, justo en el proceso de selección, tiene siempre la posibilidad de recurso ante el Tribunal de Justicia, y hay que decir que son muy numerosos los recursos de tipo de personal que se plantean ante el Tribunal de Justicia. Hombre, la gran mayoría planteados por funcionarios ya que en un determinado momento de su carrera profesional consideran que se ha vulnerado algunos de sus derechos, pero también se presentan casos de recursos en los procesos de selección. Pero yo diría que en general se está enjuiciando de una manera bastante neutra, aunque indudablemente interviene el factor humano, como interviene el factor humano en cualquier proceso de selección nacional en unas oposiciones, o interviene el factor humano también en un proceso de selección en el ámbito privado.
Los tribunales de EPSO, que están constituidos por funcionarios, tienen unos cursos de formación y unas líneas directrices. En el examen tienen unas tablillas donde saben cuáles son por dónde tenéis las contestaciones de los candidatos. O sea, cuáles son los argumentos a valorar. Que no hay una subjetividad, también están dirigidos por parte de EPSO de qué es lo que el candidato, cómo tiene que contestar. Bien. Y ahora mismo para los test hay unos paquetes de 80 a 100 euros, que sería una inversión lógica. Sí. En una pregunta de la compañera, yo he mencionado muy rápidamente textos muy conocidos que se utilizan para la preparación del primer ejercicio. He mencionado esas palabras Orseu y Arboreus, pues por las editoriales, donde se pueden adquirir esos libros. No es fácil adquirirlos en la librería de la esquina, no los tendrían, pero se adquieren a través de Internet. Bien, pues muchas gracias a nuestros ponentes y muchas gracias también a todos ustedes por las preguntas, por tantas preguntas y tan interesantes como han planteado. Vamos a hacer un descanso, vamos con un poquito de retraso, pero bueno, si el debate es tan intenso como este, pues bienvenido sea el retraso. Unos 15 minutos, hacemos 15 minutos de descanso y después continuamos con la segunda parte de la sesión de la mañana. Muchas gracias.